Hola, buenas. El título es El desastre luminoso. Había una vez un niño que se llamaba Marchena y su padre que se llamaba Tomás. Le dijo su padre que dentro de poco se iban a por leña. Le dijo su padre que apagara todas las luces, que en breve se iban. Y Marchena, pues en vez de apagar las luces, dijo vale, y se fue a jugar a la Play. Y luego por la tarde, pues ya se fueron a cortar leña y se dejó las luces encendidas Marchena. Y luego cuando fueron a cortar leña y cuando vinieron, Marchena no había apagado ninguna luz. Y le dijo a su padre que por favor que no pasara adentro, que le estaba haciendo un regalo. Y apagó todas las luces que pudo, todo lo rápido posible, preparó un dibujo con una maceta y una flor y lo dejó pasar. Y luego cuando fue al baño a lavarse las manos de la madera, estaba la luz encendida del cuarto de baño. Porque estaba cerrada la puerta del baño y Marchena no se dio cuenta. Y luego, pues un mes después, llegó la factura de la luz. Y el padre dijo, Marchena, ven, os animamos a que la continuéis. Érase una vez un padre y un hijo. El padre se llamaba Tomás y el hijo se llamaba Marchena. Una vez Tomás le dijo a Marchena que apagara las luces porque se iban al bosque a por madera, pero Marchena no las apagó. Cuando el padre vio la factura de la luz, vio que el coste de la factura era de 1.200 euros. No sabía el castigo que ponerle, así que le escribió a su madre. Se habían separado y su madre le dio el castigo adecuado para Marchena. El castigo era un mes sin la Play y sin salir. ¡Continúa la historia! Desastre luminoso. Castigaron a Marchena sin la Play. Marchena se enfadó tanto que se marchó a su habitación a pensar qué podía hacer. Y Marchena se quedó en su cuarto pensando todo el día qué podía hacer. Después de tanto pensar, se le ocurrió ir a casa de su primo, ya que tenía una Play y al día siguiente, cuando su padre se fuera a trabajar, podría ir. Al día siguiente, su padre se fue a trabajar. ¡Sigue tú! Bicho peludo. Había una vez dos chicas llamadas Ana y Leticia que iban a un instituto en Zamora, el Río Duero, pero vivían en Villaralbo. Ana tenía 13 años y Leticia 15 años. Un día en el laboratorio de su instituto Vieron una cosa jamás vista. Era un bicho verde, pequeño, pero con unos dientes grandes y afilados. Y aunque era muy pequeño, tenía unas pisadas enormes y verdes. Y cuando pisaba en el suelo crecían unas plantas. Os animamos a que continuéis la historia. Bicho peludo. Pidieron ayuda a su profesor Raúl para que les ayudara a investigarlo, pero cuando volvieron con Raúl ya no estaba. Al día siguiente, en el laboratorio, mientras analizaban las huellas que se habían encontrado, se dieron cuenta de que cada vez que pisaba disminuía un poco el tamaño. Fueron a buscar al bicho antes de que fuera tarde, y lo encontraron debajo de un pedrusco, pero con un nuevo bichito.
Investigaron y descubrieron que ese nuevo bichito de color amarillo era el hijo del bicho peludo. El hijo del bicho peludo era amarillo, también peludo como su madre, y al contrario de que su madre, cada vez que pisaba se hacía más grande. Y cuando pisaba salían pequeños girasoles. Continúa la historia. ¡Hacia la guerra! Cuenta la historia que las rocas se rebelaron contra las plantas y tuvieron una épica batalla. 1000 años después, Había 3 niños en el bosque lleno de posetas. Que se llamaban Luis, Pepito e Isaac. Pepito se tentó por coger una seta que estaba en un árbol. Fue a arrancarla y de repente... ahora os animamos a que continuéis vosotros. Hacia la guerra. Y cuando al árbol le quitaron su seta, el árbol se transformó. El árbol les dijo que iba a haber una batalla, que si no iban a participar, que se fueran a sus casas. Los niños tuvieron clara su decisión y claro que tenían que actuar. Os animamos a que continuéis. Las aventuras nunca acaban. Érase una vez un grupo de niños que vivían en un pueblo muy pequeño de Alicante. no eran muy adinerados, pero su imaginación hacía magia. Los niños se llamaban Arion, el comandante, Ruth, las garras blancas, Robert, rizos de oro y Ramoncito, pierna dura. Os animamos a que continuéis la historia. Las aventuras nunca acaban. Había una vez un grupo de niños. El jefe se llamaba Piernadura. Lo llamaban así porque de pequeño perdió la pierna y le pusieron una de hierro. Todo el mundo criticaba a Ramoncito por su apariencia, pero sus amigos no, lo querían tal y como era. Un día se fueron de excursión y Robert, rizos de oro, encontró una cueva y encontraron un tesoro. Continúa tú la historia. Las aventuras nunca acaban. Había una vez un grupo de niños de un pueblo de Alicante. No tenían mucho dinero, pero tenían una imaginación que hacía magia. Uno se llamaba Iron el comandante, el otro Ruth garras blancas, el otro Robert ricitos de oro y el otro Romancito pierna dura. No tenían familia y vivían todos juntos. Le faltaba poco la casa que tenían para que se derrumbase y tuvieron la mala idea, y solo tenían 5 euros para provisiones y tuvieron la mala idea de ir a robar a los abusones del pueblo. Luego los policías los pillaron y los llevaron a la cárcel. Una vez pudieron salir de la cárcel, Fueron a su casa y vieron que había varias personas en su casa. Una de ellas era el policía que los había sacado de la cárcel y se estaba llevando sus muebles y sus cosas valiosas. Los 4 niños fueron hacia el policía para preguntarle por qué había tanta gente en su casa y por qué se llevaba sus cosas. Y el policía les dijo: a ver, chicos, ese billete de 5 euros de presupuesto que teníais era el primer billete que existió, que lo tenía el primer rey de Inglaterra. Entonces Ramoncito, el pierna-dura, fue a pegarle una patada al policía. cayó inconsciente y el grupo fue a coger sus cosas. Echaron a la gente de la casa, pusieron las cosas en su sitio y cerraron la puerta. Pero el policía se despertó. Continúa tú la historia. Hasta el infinito. Abril era una chica muy humilde y la única de su clase. Todos sus amigos jugaban al fútbol. En el fútbol era algo interesante para ella. Pero sus padres no tenían dinero para apuntarla a un club de fútbol. Pasaron los días y su cumpleaños llegó. Consiguieron el dinero.
pero sus padres no tenían transporte. A sus padres no les gustaba la huella de carbono. Porque... Os animamos a que continuéis la historia. ¡Hasta el infinito! Érase una vez una clase en la que solo había una niña, incluida la niña, jugando al fútbol. La niña era la que más destacaba, pero sus padres no tenían dinero para apuntarla a un equipo de fútbol. Pasaron los días y llegó su cumpleaños y sus amigos con las donaciones consiguieron el dinero para apuntarla a un equipo, pero sus padres no pensaban en el transporte. A la niña se le ocurrió robar una bici para poder ir a sus clases. Cuando salió de clase vio una en la calle y no se lo pensó dos veces y la cogió. ¡Sigue tú! Infinito. Un día al salir del instituto vio una bici. No se lo pensó dos veces y la cogió. Al día siguiente fue a entrenar. Y conoció a un chico llamado Luca. Lucas siempre iba andando a casa. Pero hasta que un día pasó algo inesperado. Nadie se imaginaría. Continuad vosotros.